Vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro del Génesis y tal como lo dejamos la semana pasada, en el sexto día, pero no concluimos el sexto día, donde Dios crea a los animales, pero también crea a la joya, a la corona de su creación, a la cima, a lo más grande que Dios ha creado, que es el hombre. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Este es el clímax de la creación. Pensar que todas las cosas que Dios creó, las creó para nosotros, hermanos. Ese cielo estrellado que tú puedes ver, lo decoró todo el universo para que tus ojos pudiesen contemplar esa maravilla. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, hermano. Dice allá en el capítulo 1 donde nos encontramos, versículo 26, y hasta el final, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Aquí Dios, hermanos, decide crear a un ser completamente diferente a todos los que Él había creado hasta ahora, hasta ese momento. Y aquí, por primera vez, Dios habla en plural. No sé si os habéis dado cuenta, ¿verdad? Hasta este momento todo era Dios dijo, Dios dice. Y esto se repite 10 veces en este capítulo 1 del Génesis. Pero ahora por primera vez aparece la expresión hagamos, que es un plural. Y se han dado varias explicaciones por los eruditos por qué se usaba aquí este plural. En primer lugar, sería como el uso de un plural majestático, que se llama un plural de majestad. Es una especie de recurso retórico, gramatical. Y esto lo podemos ver muchas veces cuando oímos hablar a ciertos políticos o diputados, a algunas personas públicas, diciendo: nosotros en esta noche queremos agradecer, y está usando un plural y es uno solo el que habla. Hablando en plural, porque su persona es importante, es un personaje importante, más que los demás. Es como si fuese hablar corporativamente en nombre de muchos, ¿verdad? Nosotros, Entonces algunos estudiosos de la Biblia creen que Moisés está usando aquí este tipo de retórica a la hora de hablar, este plural de majestad. Ahora, entonces, ¿por qué usar esta fórmula aquí y no haberla usado antes? Las otras veces que Dios dijo, Dios dice, 10 veces usó el singular. ¿Por qué no usó esta expresión antes? ¿Por qué lo usa ahora aquí también? Solamente aquí. ¿Por qué? A la hora de crear al hombre. ¿Por qué ahora sí y antes no? La segunda opción que se da, y que algunos piensan, es porque Dios está hablando con los ángeles. La corte celestial, el consejo angelical allí presente, y Dios comparte con los ángeles y dice: pero entonces no tiene sentido decir eso. ¿Por qué? Porque decir hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando el hombre no fue creado a imagen de los ángeles, ni semejanza de los ángeles. Entonces no se puede estar refiriendo a los ángeles tampoco, hermanos. Lo más probable, lo más seguro, es que lo que tenemos aquí sea ya una indicación todavía muy sutil, muy delicada, de la pluralidad de personas que hay en Dios, que existen en Dios, y que ya fue indicada de alguna forma en el versículo 1 y versículo 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? En el versículo 1 dice Dios creó, y en el versículo 2 ya aparece el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas.
aquí y allá, hermanos, Moisés ya nos está dando alguna reflexión, alguna pincelada de que en el ser de Dios existen personas. El Espíritu Santo ya fue nombrado en el versículo 2. Más adelante, en este mismo libro del Génesis, veremos aparecer a la otra persona. Pero esto vamos a esperar hasta que lleguemos allí, ¿verdad? Entonces, este hagamos aquí ya está apuntando al ser plural de Dios, de un solo Dios en quien subsisten algunas personas. Aunque su número aún no está definido aquí, pero más adelante esto va a quedar bien claro. Son 3 personas que subsisten en lo que llamamos Trinidad. En segundo lugar, es Dios quien determina crear un ser a su imagen y semejanza, hermanos. Pero tenemos que dejar bien en claro desde el principio lo que esto significa. Porque crear un ser a su imagen y semejanza no significa que Dios tenga un cuerpo. Porque algunas personas llegan a pensar o a decir, delante de esta frase, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, se imaginan a Dios con un cuerpo. Porque nosotros tenemos un cuerpo y se imaginan a Dios igual que a nosotros. Si nosotros somos semejantes a Dios, entonces Él tiene que tener un cuerpo parecido al nuestro, lo que piensan algunos, ¿verdad? Pero no es en ese sentido, hermanos, que el texto está hablando acerca de la imagen y de la semejanza de Dios. Porque desde el comienzo, hermanos, desde el primer versículo, Moisés viene diciendo que Dios ya es eterno. Dios es eterno, que Dios siempre existió y que Dios es espíritu. Y eso queda claro desde el principio. Y que Él es diferente de la materia. La materia es creación suya y por lo tanto no tiene sentido hablar de un Dios material, un Dios que tiene una esencia material corpórea. Él es espíritu y un espíritu eterno, hermanos. Entonces, imagen y semejanza tiene que tener alguna otra explicación. Y la explicación, hermanos, que nosotros entendemos que es la mejor, y que la mayoría de teólogos consideran que es esta, es que el hombre fue creado con características morales y espirituales que reflejan el carácter y el ser de Dios. Eso es lo que significa. El ser humano es personal, es inteligente, es consciente, es creativo y él usa el lenguaje igual que Dios. Dios dice, Dios dijo. De toda la creación, hermanos, el único ser capaz de hablar, aparte de la serpiente y la mula de Balaam, de comunicarse, y eso es lo que significa imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Un ser moral, un ser que es amor, justicia, bondad, rectitud, todas esas cosas, todos esos atributos de Dios se los confirió también al hombre, a ese ser creado a su imagen y semejanza. Y es bueno recordar, hermanos, que hay atributos de Dios que no se los confirió al hombre, creado a su imagen y semejanza. Porque Dios es eterno y el hombre no es eterno, el hombre es un ser creado. Dios es omnipresente, está en todo tiempo y en todo lugar al mismo tiempo, y el hombre no. Dios es omnipotente, todo lo puede, el hombre no. Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, el hombre no. Entonces, el hecho de que el hombre haya sido creado en imagen y semejanza de Dios no quiere decir que el hombre sea exactamente igual a Dios, sino que el hombre tiene características que reflejan el ser de Dios. Eso es lo que significa. Y al crear Dios a un ser así, Él tiene varios objetivos. En primer lugar, que el hombre fuese su representante aquí en la tierra. Su representante aquí en la tierra. En la cultura de los tiempos de Moisés, hermanos, en la cultura del Medio Oriente, Egipto, Babilonia, Canaán, en todas esas regiones y países del Medio Oriente, los reyes y los soberanos, el faraón, eran vistos como los representantes de Dios en la tierra. Por eso reinaban con poder absoluto, su palabra era ley, lo que ellos decían se llevaba a cabo. Y solo el faraón y estos reyes eran considerados hijos de Dios, solamente ellos. Sin embargo, ahora Moisés está diciendo que Dios crea a los hombres y los crea a su imagen y semejanza. A imagen de Dios son creados los hombres.
y que ellos son representantes de Dios sobre la tierra. Porque más adelante Dios le va a decir al hombre que domine sobre todo eso. Y este mandamiento, hermanos, de Dios dado al hombre no fue solamente para esta primera pareja compuesta por Adán y Eva, sino para todos sus descendientes también, para nosotros inclusive, ¿verdad? Y precisamente porque ellos y porque nosotros somos representantes de Dios en la tierra. La humanidad, el ser humano, fue creado como representante de Dios sobre toda la creación. Y eso es lo que Dios quería. Y Dios quería también alguien con quien pudiese tener comunión y relacionarse con Él de manera inteligente, significativa y voluntaria. Qué bonito. Dios quería también a alguien con quien pudiese tener comunión, relacionarse con Él de forma inteligente, significativa y de forma voluntaria. No porque Dios necesitase de eso, no. Porque en la pluralidad de personas que hay en la Trinidad ya había diálogo, el Padre se hablaba con el Hijo hablaba con el Espíritu Santo, se amaban entre sí, se entendían, tenían comunicación y la tienen entre ellos. Dios no necesitaba crear a nadie más para tener comunión, pero Dios quiso, hermanos, Dios quiso hacer en su creación un ser con el cual Él se pudiese comunicar, y repito, de forma inteligente, significativa, voluntaria y añadimos amorosamente también. Dios quería eso, hermanos. Por esa razón, Él crea ese ser que nosotros conocemos como hombre. Dios crea al hombre, Dios lo crea como macho y hembra. Y este es el tercer punto aquí, hermanos, de lo que ya vimos. Primero, que Dios habla en plural, ya lo hemos explicado. Segundo, que Dios crea un ser a su imagen y semejanza. Y en tercer lugar, Él crea un ser dual. Él no crea un solo ser, en realidad crea dos. La palabra hombre en hebreo es Adán, es genérico, ¿verdad? Significa o designa a la raza humana en general. Es una raza, es un hombre y lo usamos en sentido genérico. Pero Él crea el zakar, que es el macho, y la nekebá, que es la hembra. Y que fue traducido a nuestro lenguaje, hermanos, en nuestra manera de hablar hoy, diciendo que Dios creó al ser humano y lo creó hombre y mujer. En nuestra forma de hablar decimos Dios creó al hombre, pero eso incluye al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra, al macho y a la hembra. Literalmente en hebreo es Dios creó al hombre macho y al hombre hembra. O sea, iguales delante de Dios, porque ambos tienen la imagen de Dios. El hombre y la mujer son la imagen de Dios, hermanos. Ambos. En segundo lugar, por tanto, tienen valor, tienen dignidad, honra, derechos exclusivos, inalienables del hombre y de la mujer, por el hecho de haber sido creados precisamente a imagen y semejanza de Dios. Y hablaremos de esto al final del sermón. Pero los creó diferentes, hermanos, macho y hembra, hombre y mujer, los creó distintos, biológicamente distintos. Y aquí, hermanos, esto es muy importante, porque aquí sienta las bases donde nuestra ideología de género echa raíces, hermano. ¿Por qué creemos lo que creemos? Es la biología quien determina el género, no es la sociedad. No es la sociedad, es la biología. No es tu elección, como tú te quieras sentir o como tú te sientas o lo que tú quieras escoger ser. ¡No! Es la biología quien determina si somos macho o somos hembra, si somos hombre o mujer. Es la biología y eso va en tu ADN, en tu código genético, lo que tú eres. Así es como Dios nos creó, hermanos, iguales pero distintos. Biológicamente complementarios. El hombre completa a la mujer y la mujer completa al hombre, con el propósito de expresar entre sí esa comunión íntima. ¿Sabéis que el amor entre el hombre y la mujer, la relación entre ellos, la relación íntima que hay entre un hombre y una mujer, expresa la relación que hay entre las tres personas de la Trinidad? Expresa eso, hermanos. Es por eso que Dios nos hizo varón y hembra, hombre y mujer.
En tercer lugar, también para que se pudiese multiplicar, formar una familia, tener hijos, crear la cultura de origen de un pueblo que fuese para la alabanza y gloria de Dios. Y todo eso lo veremos más adelante, ¿verdad?, en el capítulo 2. De momento lo dejo ahí. Cuarto, el hombre fue creado para dominar sobre la creación. Para dominar sobre la creación. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? Dios le ordena que domine sobre todos los seres vivos y de esa forma está haciendo una distinción entre el hombre y el resto de la creación. Dios es un Dios de distinciones. La visión que se tiene hoy en día, hermanos, acerca del hombre es que el hombre es un animal racional, es un animal como los demás animales. Y hay un sentido en que somos animales como los demás, pero nosotros somos de un tipo diferente, hermanos. Nosotros somos creados de manera diferente, distintos al resto de la creación. Por lo tanto, tenemos que ver que hay un valor en el hombre. Hoy en día esa diferencia entre el hombre y los animales está siendo apagada. Está siendo apagada. Exactamente por lo que ya hemos dicho antes, ¿verdad? El punto de vista del cristianismo es diferente, por tanto. Es diferente. La cosmovisión, el punto de vista de ver todas las cosas del cristianismo es de distinciones. Dios hace distinciones. Él no es el mundo, ni el mundo es Dios. Dios no es el hombre, ni el hombre es Dios. Y el hombre no es como los animales, ni los animales son como el hombre. Hay una distinción, hay un valor añadido en el hombre. El mismo Jesús dijo estas palabras: si Dios sustenta a las aves, ¿cuánto no más a vosotros? Con esas palabras Jesús nos muestra que delante de Dios el hombre tiene más valor que las aves o que cualquier otro animal, porque es el único ser que Él creó a su imagen y semejanza. Y Dios lo colocó al hombre como su representante. Y eso lo veremos dentro de un poco. ¿Y qué ocurre? Enseguida Dios bendice al hombre. ¿Qué incluye esa palabra bendecir? Bueno, la bendición de Dios aquí tiene dos aspectos, hermanos. Primero, les dice: os tenéis que multiplicar, ser fecundos, llenar la tierra. Y de esa forma la imagen y semejanza de Dios pasa para sus descendientes. Hoy en día, cuando un óvulo es fecundado por un hombre y una mujer, Dios no viene allí con un sello de aprobación, ¡pum!, sellado, ya tienes ahí la imagen y semejanza. No. La imagen y semejanza se transmite de generación ordinaria, de padres a hijos. Eso va impreso en el ADN de las personas. Está incluida en el código genético y allí dentro va la imagen y la semejanza de Dios. Y así, de esta manera, todos, y subrayo lo de todos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y enseguida Dios, ¿qué hace? Les transmite la orden para que ellos dominen sobre la tierra. Y esto es lo que se conoce como el mandato cultural, dominar sobre la tierra. El ser humano debería de investigar la creación que Dios había hecho, conocer la creación, usar el resultado de su conocimiento, al cual le llamamos tecnología. ¿Y para qué? Para promover su propio bienestar y el crecimiento de la raza humana aquí en la tierra, desarrollando la cultura bajo la guía de Dios. Y eso es lo que encontramos aquí cuando Dios le dice al hombre: multiplicaos y dominad la tierra y sojuzgadla. Y enseguida Dios provee de alimento para el hombre. Le da frutas, plantas a él y a los animales, demostrando que él tiene un designio, tiene un plan, tiene un propósito, porque él en los días anteriores había creado ya el alimento que iba a ser para las personas y animales. Y Dios declara que todo lo que él hizo en esos 6 días era bueno en gran manera. Y esta es la primera vez, hermanos, que aparece esta expresión. La primera vez, ¿verdad? Hasta ahora Dios había dicho que todo es bueno. Acababa un día y todo era bueno. Todo era bueno. Pero ahora Dios dice que es bueno en gran manera. Bueno en gran manera, ¿por qué? Porque Dios había alcanzado el propósito de todas las cosas. Él nos creó, Él nos colocó en este mundo, hermanos, tan maravilloso, que Él preparó para que fuese nuestro hogar,
para ser nuestra casa, y así termina el día sexto, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y aquí se acaban los días de la creación. Ahora, hermanos, ¿qué quería enseñar Moisés a los israelitas, que fueron los primeros que recibieron este documento, por decirlo así? ¿Qué quería enseñarles Moisés a ellos y qué podemos aprender nosotros? Y esto ya para ir terminando, ¿verdad? En primer lugar, Moisés quería enseñarle al pueblo de Israel que todo lo que existe fue creado por Dios de la nada, por su palabra. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos a Moisés enseñándole a los israelitas y diciéndoles, por lo tanto, si Dios creó todas las cosas, no adoréis al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Todos los seres vivos fueron creados por Dios, les está diciendo. Todos ellos son criaturas. Por lo tanto, no debéis de adorar al buey apis, ni al pájaro ibis, ni a los gatos como hacíais en Egipto. Ustedes no pueden hacerse imágenes de ninguna criatura, de ningún ser. No podéis adorar esas imágenes nunca más. Ninguna imagen de escultura. Os inclinaréis delante de ella, porque representan cosas que no son más que meras criaturas. Ellas no son divinas, no son emanaciones tampoco de la divinidad, son criaturas dependientes de Dios. No las adoréis más, les está diciendo Moisés. Así que tampoco tengáis miedo de eso de los dragones del mar, como hablábamos la semana pasada, de los monstruos de la mitología. Son criaturas que fueron creadas por Dios. ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo la cosmovisión bíblica, hermanos, desmitifica y remueve el miedo que ellos tenían a la oscuridad, a los monstruos, a las criaturas horribles que habitaban en los mares? Ellos tenían miedo a todas esas cosas. Hoy en día se le tiene miedo a los vampiros, al hombre lobo, estamos en tiempo de Halloween, y a las películas que ven los niños. Hay cosas que les dan miedo. ¿Qué va a salir de ahí ahora? Hay gente que tiene miedo a esas cosas. Que tiene miedo a la oscuridad. A ver qué va a salir de ahí, qué hay ahí. La visión bíblica, hermanos, desmitifica la naturaleza. No hay nada que no haya sido creado por Dios para el bien del hombre. No tenemos que tener miedo de esas cosas, por tanto, hermanos. Y otra cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que el hombre fue creado por Dios y por lo tanto él no es divino. Y no debe ser adorado, como ustedes adoraban a Faraón en Egipto. Y en la tierra de los cananeos, donde ellos iban a entrar, hermanos, el rey era tenido también como el Hijo de Dios, el único representante de Dios, el único Hijo de Dios. Y ese rey tenía libertad absoluta para hacer lo que él quisiera sobre la tierra. Su palabra era la ley. Ustedes no van a ser así. El hombre no es autónomo y su vida y su existencia dependen de Dios. El hombre no es la medida de todas las cosas, sino que él depende de un creador. En tercer lugar, les enseña que el hombre es portador de la imagen de Dios en el mundo. El hombre porta la imagen de Dios en el mundo, hermanos. Quiero que prestes atención a esto porque es importante. Si el hombre porta la imagen de Dios en el mundo, por lo tanto, él es distinto de los otros seres. Distinto, y ya hablamos de esto, ¿verdad? Y él tiene un valor y una dignidad intrínsecos en sí mismos, por el mero hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Bíblicamente hablando, lo que le concede al hombre dignidad, valor y derechos civiles fundamentales, como libertad de expresión, libertad de culto, libertad de creencia, todo eso que se lo concede, su color de piel, el país donde nació, su cuenta bancaria, los diplomas que tenga colgados en su pared. No, nada de eso. Nada de eso. Por el hecho de existir, él es un ser humano, él fue creado a imagen y semejanza de Dios y él tiene valor. Y esa es la base que los cristianos usamos para defender los derechos civiles fundamentales. Las otras bases que he mencionado no sirven para nada, son falsas. Son falsas. Si nosotros fuésemos simplemente, hermanos, como piensan muchos científicos, si nosotros fuésemos una especie evolucionada y venimos todos de un mismo antepasado común, mi valor va a depender de mi habilidad para sobrevivir, de ser el más fuerte.
enfatizando la inteligencia y la capacidad de proteger a los demás y mantenerme vivo y a salvo y transmitir mis genes a los que vengan detrás de mí. Va a consistir en eso. ¿Cuál es la base entonces, hermanos, que ese tipo de teoría, los que creen en estas teorías de la evolución, cuál es la base que tienen para tener misericordia de los ancianos, de los pobres, de los enfermos, hermanos, de los deficientes? Porque según esta teoría ellos son un estorbo. Ellos son un estorbo. Eso es lo que creía Adolf Hitler. Empezó a exterminar a todos aquellos que le parecían impuros, que no correspondían con aquel tipo de la raza aria, ¿verdad? Los normales, los deficientes, no voy a nombrar más tipos de personas, ¿verdad? Pero Hitler trataba de exterminarlos a todos, para dejar una raza pura, porque creían estas cosas, creían esto. Estas personas que son deficientes, que tienen minusvalías, terminan siendo un estorbo, una carga para la sociedad, entonces los vamos a eliminar. Si la teoría de la evolución es en realidad lo que guía el mundo, estas personas vienen a ser una carga realmente. Pero desde la óptica divina, desde la perspectiva bíblica, estas personas tienen valor, dignidad, porque son creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso siempre los cristianos, hermanos, y la teología de Israel del Antiguo Testamento se centró en la caridad, en las buenas obras, en el amor al prójimo, en el amparar al huérfano, a la viuda, al extranjero. Porque el valor de cada persona no tiene que ver nada con su color de piel. Y lo repito, ni de los diplomas que tenga colgados en la pared de su despacho, ni en la cuenta bancaria que tenga tantos y tantos ceros, ni el país donde nació. Nada de eso. Pero tiene igualdad, valor, honor, respeto de parte de Dios. Amén. Y esta es la razón, hermanos, por la cual Dios más adelante le va a decir a su pueblo y a nosotros también, por lo tanto, no matarás, no matarás, no robarás a tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Por estas mismas cosas, por todo esto. Por lo tanto, todo esto es lo que nos da la base de la ética y la visión cristiana del mundo. Eso es lo que nos da una base segura, cierta. Y hoy día ves a la gente hablar, ¿verdad? Te tienes que reír. Cogen la bandera de la preservación del medio ambiente. Y allá nos vamos, ¿verdad? Al Amazonas para que no talen árboles, para que no hagan esto y no hagan lo otro. Y luego son participantes del aborto. Lo aprueban. No, pero las ballenas que no las maten. Los árboles que no los corten. Y los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, por millones son abortados en el mundo. Millones. Y ahí no decimos nada. Hermanos, nosotros cuando vemos la naturaleza como un mundo creado por Dios para nosotros, entonces tenemos una base segura para preservar la naturaleza. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó diferentes. Sin embargo, hermanos, ellos portan la imagen de Dios. ¿Qué es lo que eso significa? Que quien instituyó el matrimonio fue Dios. Fue Dios el que instituyó, el que creó el matrimonio. Y el matrimonio es heterosexual. El matrimonio es monogámico. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no hizo a dos hombres y una mujer, tampoco hizo a dos mujeres y un hombre, no. Él los hizo macho y hembra, hombre y mujer, uno de cada, y les dijo, creced y multiplicaos, y fecundad y llenad la tierra. Lo otro no funciona para cumplir con este requisito, con este mandamiento, ¿verdad? Difícilmente. Y tenemos que recordar otra cosa más. Cuando Dios, Moisés, les está hablando al pueblo de Israel estas palabras que nosotros estamos escuchando hoy, el pueblo de Israel conocía, hay un contexto histórico de algo que había ocurrido 400 años atrás, en la tierra misma de Canaán donde ellos iban a entrar. Allí había ocurrido un juicio de Dios sobre dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que Dios las destruyó, precisamente porque eran participantes y practicantes de la sodomía y del homosexualismo, y Dios las destruyó. Por eso lo está dejando las cosas bien claras. Dos, hombre y mujer, nada más, varón y hembra, y creced y multiplicaos.
Y ellos iban a entrar en esa tierra de Canaán, donde se seguía practicando esos mismos pecados, y peores todavía, si cabe. Bestialismo. Y ellos, ni se os ocurra pensar en esas cosas. Tenéis que exterminar a toda esa nación, porque si no os vais a contaminar con ellos. Os vais a volver a contaminar. Y fijaros que el juicio de Dios había venido 400 años atrás. Y ahora Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y pasan 440 años y Dios dice que ya está otra vez hasta arriba la marea. Ya están con lo mismo. No sirvió para nada ese juicio de destrucción. Ya están otra vez embarrados con lo mismo. Y ahora Dios les va a enviar un juicio no sobre Sodoma y Gomorra, va a enviar a su pueblo Israel y decirle acabar con todos. No tienen remedio. Ese es el contexto, ¿verdad? 400 años atrás Dios ejerció un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y aquí está el énfasis bien marcado. Hombre y mujer, no lo olvidéis. Hombre y mujer, creados por Dios para multiplicarse y llenar la tierra. Quinto punto. El hombre debe explorar la creación con amor, con respeto y responsabilidad, sin depredar, sin destruir el medio ambiente, hermanos, sino preservarlo y usarlo con sabiduría. Eso es lo que es gobernar la tierra, ¿verdad? Si alguien tiene una base sobre la que basarse, valga la redundancia, para investigar, para hacer ciencia, usar la tecnología, es aquel que cree en esto, hermanos. Los que creemos en este mandamiento, en esta orden dada por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el mundo fue creado por un Dios de orden, hermanos, que tiene un propósito y que tiene un designio en todo lo que Él ha hecho. Si todo viene del caos, del azar, la ciencia y la tecnología carecen de una base. No tienen una base conocedora para hacer la ciencia y la tecnología como la tenemos nosotros, hermanos. Dios creó el mundo y Dios es un Dios de orden, de principio y de leyes. Precisamente esas leyes que ahora podemos investigar, estudiar. La ley de la gravedad, la ley porque los planetas se atraen unos a otros. Todas estas cosas las podemos investigar y estudiar, y son lícitas hacer eso, ¿verdad? Y estamos entusiasmados con cada descubrimiento que la ciencia hace en ese sentido. Entusiasmados de las cosas que Dios creó, porque nos hablan más de la grandeza de nuestro Dios. La creación original de Dios es bella, perfecta. Era buena conforme a lo que Dios es. Y aquí ya os voy a adelantar algo, ¿verdad?, de lo que vamos a encontrar más adelante en el capítulo 3. El mal, la muerte, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, las catástrofes. Eso no eran parte del propósito original de la creación de Dios, no formaban parte de eso. Dios vio que todo lo que Él había hecho, hermanos, era bueno y bueno en gran manera. Algo ocurrió que contaminó, manchó, afectó terriblemente la creación, y eso lo veremos en el capítulo 3 del Génesis, cuando lleguemos allá, ¿verdad? Pero por ahora solamente decir que el primer hombre y la primera mujer existieron. Adán y Eva, con nombres y apellidos, si quieres que te lo ponga así de claro. Son hechos históricos, hermanos. No son seres míticos, ni simbólicos, ni son una metáfora, ni emblemáticos de la raza humana. Esto aquí es importante recalcarlo, hermanos. El ser humano y los animales, los peces, las aves, no se originaron de un ancestro común. Adán y Eva eran reales, y digo todo esto y lo digo en contraste con la teoría de la evolución, que niega la historicidad de este relato del Génesis que estamos considerando, hermanos. Lo digo por eso. Yo no puedo entender a día de hoy cómo hay personas que se declaran abiertamente cristianas, que quieren abrazar el evolucionismo y que dicen que Adán y Eva fueron los primeros seres creados. Ellos eran emblemáticos de la raza humana, algo simbólico, pero eran unos simios. Mira, si este relato aquí no fuese histórico, no habría habido caída, no hubiese habido pecado, por lo tanto no sería necesario la venida de Cristo, no hubiera sido necesario su muerte en la cruz ni su resurrección. ¿Te das de cuenta de la importancia de lo que estamos viendo? Y Cristo tuvo que morir, y morir por una raza pecadora y caída. Morir en una cruz y resucitar al tercer día.
porque tuvimos unos padres llamados Adán y Eva que nos representaron a nosotros de la misma manera que ahora nos representa a Cristo para bien. Y ellos la mangaron. Y nosotros estamos pagándolo también. Pero tú, si hubieses estado allí, en lugar de ellos hubieras hecho lo mismo. Lo mismo. Así que todo esto está aquí, está preparando el escenario, hermanos. Todo este relato está preparando el escenario para que el Hijo de Dios, Jesucristo, aquel que es la exacta expresión de su ser, la imagen perfecta de la divinidad y la humanidad, un día pisase nuestra tierra, la tierra que Él mismo creó, para restaurar la imagen de Dios en nosotros y para guiar a la nueva creación que será hecha por Dios. Hermanos, meditemos en estas cosas, son cosas importantes. Estas palabras son muy importantes en nuestros días. Concluyo con esta advertencia, ¿verdad? Son importantes porque las cuestiones ideológicas, hermanos, nos asaltan por todos los lados. Por todos los lados. Nos acosan a los que están en los institutos estudiando, los que están en las universidades, en medio de las redes sociales, en los medios de comunicación, por todos los lados, en las conversaciones que tú tengas con tus amigos, te va a saltar este tema. Así que es importante que tú tengas una explicación que dar, ¿verdad? La razón por la cual nosotros creemos lo que creemos. Y porque nosotros no podemos adoptar determinadas agendas, no podemos. Va en contra de esto. ¿Por qué determinados posicionamientos ideológicos y políticos no los podemos asumir? Por estas causas, hermanos. Porque el cristiano no puede aceptar determinados tipos de ideas, no las podemos aceptar una vez que vemos que van en contra de los principios de todas las cosas. El libro del Génesis, hermanos, nos da la base para el resto de la Biblia y para aquello que creemos y que profesamos y que confesamos con nuestras bocas. Necesitamos, hermanos, creedme lo que necesitamos, valor para mantener nuestra confianza en estos tiempos que nos toca vivir. Valor, porque no son pocos, hermanos, creedme lo que no son pocos los que desean y han deseado durante siglos desacreditar al cristianismo en nombre de la falsamente llamada ciencia. Son muchos los enemigos que tenemos. Que Dios nos dé la fortaleza para estar firmes y mantener nuestra confianza en lo que creemos. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra en vuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hasta aquí.